Comunidad oyente, bienvenidos nuevamente a Legado Sonoro de Arquitectura y Diseño, una producción de la Facultad de Arquitectura y Diseño en colaboración con la Red de Vivienda de la UAMX. ¿Cómo están? Agradecemos este espacio de conversación y diálogo entre las voces de sus protagonistas, autoridades, docentes, estudiantes y expertos. En este episodio tenemos el gusto de conversar con el doctor Pablo Aznar Crespo, quien es docente e investigador en el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales en la Universidad de Alicante, en España. Experto en el área de análisis de la vulnerabilidad y de los impactos sociales de desastres naturales y proyectos de desarrollo. Ha trabajado en estudios sobre los efectos de eventos extremos como las inundaciones en el sur de Alicante en 2019 y también el desastre por la Dana de Valencia en 2024. En esta ocasión conversaremos sobre su trayectoria académica y profesional, así como de la importancia de los impactos sociales de los desastres naturales, sobre todo de huracanes e inundaciones, así como de la pertinencia que tiene tomar estas variables en cuenta para proyectos de desarrollo. Buen día, doctor Pablo. De parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño, le damos las gracias por darse este espacio en su agenda para participar en nuestras actividades universitarias. Pues muy buenos días a toda la comunidad universitaria de la UAMX. Para mí es un placer estar aquí y felicito también a la universidad por intervenciones e iniciativas como estas, que creo que son importantes para transferir el conocimiento de una forma mucho más amigable y simpática con la comunidad universitaria. Así que es un placer para mí estar aquí y agradezco de verdad la oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para empezar, cuéntenos un poco sobre usted, por ejemplo, cómo llegó a interesarse por la sociología ambiental y los riesgos naturales. Bueno, yo creo que siendo un podcast de la Facultad de Arquitectura, me gustaría también asentar un poco la definición de qué es la sociología, porque normalmente no se suele conocer adecuadamente. La sociología es una ciencia que intenta descodificar el comportamiento social, intentando averiguar cuáles son las normas, cuáles son los valores, cuáles son las actitudes que rigen o que dan forma al comportamiento colectivo y que por tanto generan dinámicas sociales y actividad social, ¿no? Eso lo hacemos los sociólogos, tratar de descomponer el comportamiento social, descodificarlo y tener el control de las variables que rigen el comportamiento de los colectivos sociales. La sociología ambiental trata de utilizar marcos sociológicos, una perspectiva sociológica, para entender los problemas ambientales. La sociología ambiental surge en los años 70 como respuesta a la necesidad de entender la crisis climática que ya en esas épocas de los años 70 empieza a ser reconocida por parte de las instituciones globales. Entonces la sociología ambiental surge en el marco de la crisis ambiental con una vocación clara de resolver las problemáticas medioambientales desde una perspectiva social. Entender las causas sociales de los problemas ambientales, los efectos que experimentan las comunidades en sus dinámicas de vida en el marco de problemas ambientales y también los significados que se le dan a las soluciones ambientales en la gobernanza ambiental, ¿no? En términos de discurso y dinámicas de alianza y oposición entre actores en lo que se refiere a la gobernanza de las problemáticas ambientales. Yo siempre he sido un enamorado de la sociología, pero también de la geografía, de la historia, y digamos que la sociología ambiental me permite aunar esos dos mundos, conciliarlos, permitiéndome entender lo ambiental que tanto me llama, desde una óptica sociológica que también siempre pues, me ha gustado. Así que para mí ha sido una opción muy bonita y he tenido la suerte de poder dedicarme a ello. Bastante interesante y agradecemos esta introducción sobre la sociología ambiental y todos estos temas que tienen que ver con proyectos de desarrollo. Ahora, doctor, su formación académica es bastante sólida, con premios y estancias en el extranjero. ¿Nos podría contar un poco sobre cómo influyeron estas experiencias en su enfoque investigativo? Sí, pues he tenido muchas experiencias de viaje académico, he hecho estancias cortas de 15 días en varios países latinoamericanos, europeos. Hay dos de ellas que me han marcado más porque han sido más extensas en el tiempo. Pude estar en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa en mi época predoctoral, mientras hacía la tesis doctoral. Es uno de los centros más importantes a nivel de sociología ambiental de Europa, sin lugar a duda. Y ahí pues pude asentar conocimientos para el desarrollo de lo que posteriormente fue el trabajo final de tesis doctoral. Y ya una vez como profesor, incorporado ya como docente de planta en la Universidad de Alicante, pude vivir en Estados Unidos durante una temporada, en concreto en Nueva Orleans, precisamente en busca de centros de investigaciones
experimentados en lo que es la respuesta comunitaria ante desastres como los huracanes. Sabrá el público oyente que Nueva Orleans es una ciudad muy expuesta a situaciones de eventos extremos, de huracanes, y desde el famoso huracán Katrina en 2005 se invirtió mucho en investigación social aplicada a desastres como los huracanes, precisamente para aumentar las herramientas con las que capacitar a la población de forma que la comunidad sepa reaccionar a estos eventos de una forma mucho más resiliente. Entonces, digamos que estas estancias en el extranjero, sobre todo esta última, en esta época ya como profesor, pues me permitieron, la verdad, conocer experiencias internacionales, casos de buenas prácticas, que en la medida de lo posible las incorporo al caso de las inundaciones en mi región, en Alicante, que también estamos muy expuestos a estos fenómenos extremos, claro. Y esto le permite tener una participación activa en el fenómeno, ¿no? Desde el lado de la investigación. Y en este sentido, usted ha trabajado en el análisis de impactos sociales de desastres naturales, como usted lo acaba de decir, inundaciones y huracanes, ¿no? Especialmente. ¿Puede contarnos cómo aborda estos estudios y qué retos se enfrentó en casos como las inundaciones en Alicante o el desastre que hubo en Valencia en 2024 recientemente? Sí, pues efectivamente... tengo la suerte investigativa de estar en una región que me permite tener un laboratorio muy cerca de lo que se refiere a los riesgos ambientales. Es lamentable que suceda tan cerca de mí, porque efectivamente estos eventos se cobran vidas y son tragedias humanas tremendas. Pero lo cierto es que hemos tenido la oportunidad de estudiar en profundidad los impactos sociales que han experimentado las comunidades en dos grandes eventos: el evento de 2019 en el sur de la provincia de Alicante, de donde yo vengo, y el famoso reciente evento de inundación de 2024, en octubre de 2024, en L'Horta Sud de Valencia, ¿no? Este último desastre ha sido el desastre por inundación más importante de toda la historia de los eventos de inundación en España, y posiblemente se convertirá en el evento de desastre natural más costoso de toda la historia española. Por tanto, una vez ocurridos los hechos, pues nosotros nos estamos centrando en identificar de una forma sistemática, pormenorizada, cuáles son las áreas de afectación que se están produciendo dentro de la comunidad. Digamos que hay un enfoque mayoritario, un enfoque mainstream de evaluar los daños materiales, los daños en infraestructuras y de hacer cálculos aproximados del coste que puedan tener las inundaciones en situaciones así, ¿no? Pero nosotros queremos ir más allá y entender el desastre desde una óptica temporal mucho más amplia, entendiendo que los impactos sociales se producen con una temporalidad un poco más compleja, ¿no? Nosotros intentamos ir a esas áreas grises del desastre, que se llama, esos impactos que son más invisibles, que no son tan reconocidos y que las instituciones no prestan tanta atención. Digamos que en España y posiblemente en gran parte del mundo hay un enfoque de gestión de riesgos que se encarga más de la emergencia que de la gestión integral del riesgo. Es decir, tratamos de responder en las 72 horas previas a la inundación con sistemas de alerta temprana, capacitando a la población, y cuando ya llega la lluvia y se produce el desastre intentamos reponer los suministros básicos hasta que alcanzamos lo que se denomina vuelta a la normalidad, que se produce más o menos en los primeros 15 días posteriores al desastre, donde los servicios de emergencia dan por terminada su tarea, declaran la vuelta a la normalidad porque ya se han repuesto todos los suministros básicos, la energía, el gas, etc., ¿no? Pero después de eso sigue habiendo problemas. En Valencia, después de unos meses, han pasado más de 100 días de la tragedia, sigue habiendo una inactividad comercial tremenda, las familias siguen teniendo problemas porque no son capaces de volver a reactivar sus actividades comerciales y económicas. Tenemos, por ejemplo, 4.600 ascensores que siguen sin funcionar en muchos edificios y, por tanto, hay familias que no tienen posibilidad de hacer un uso de los inmuebles normal, y esto afecta especialmente a personas con movilidad reducida, niños y personas mayores, ¿no? Y esto sigue activo, por así decirlo. Siguen sin llegar muchas de las ayudas para la compra de coches afectados, más de 135.000 coches que están destruidos. Y todavía cambios en las estructuras familiares como consecuencia de la pérdida de los ahorros, como vemos que las mujeres también tienen una sobrecarga tremenda en lo que se refiere a las tareas de recomposición dentro del hogar, cómo asumen muchos problemas en este sentido, impactos vinculados a la salud emocional y psicológica,
estrés, miedo, incertidumbre, miedo a perder la capacidad de afrontar proyectos de vida a futuro. Es decir, que los desastres son grandes ecosistemas sociales donde todo cambia. Digamos que un evento de inundación, un huracán o un terremoto activa procesos de cambio social que acaba de alguna forma transformando todo el tejido comunitario en distintas áreas de vida social, ¿no? No solamente daños en materiales, infraestructuras, edificios, pérdidas económicas, sino que se producen cambios en todas las esferas de la vida social, cómo se pierde también la reputación hacia las instituciones por haber identificado que no se han hecho bien las cosas, conflictos comunitarios, movilizaciones. Aumenta también la cultura del riesgo, por supuesto, es una deriva positiva de las inundaciones, que cuando se produce un evento la población gana conciencia y afronta de una forma distinta las siguientes inundaciones. Es decir, que nosotros como sociólogos ambientales intentamos radiografiar de una forma sistemática la forma en que estos efectos toman forma en el territorio, en todas estas áreas que son bastante invisibles, que no entran dentro del relato oficial de los desastres, que tiene un enfoque muy emergencionista y no de gestión integral del riesgo, y que de alguna forma es necesario tener control sobre estas dinámicas para que la recuperación de las comunidades ante estos eventos sea mucho más protocolizada, pautada y con un apoyo institucional claro, ¿no? Esa es la idea. De acuerdo, entonces en este sentido se reconoce que con el desastre natural viene una desarticulación social, existen proyectos de desarrollo, planes de acción para estas desarticulaciones, pero se reconoce un déficit en este desarrollo. Exacto. Y en este sentido, doctor, mencionó su participación en un proyecto con los servicios de emergencia valencianos para mejorar los sistemas de alerta temprana, justamente. ¿Cómo se diseñó este repertorio de mensajes de alerta con sensibilidad social y qué impacto espera usted que tenga en la gestión del riesgo? Digamos que hace unos años yo ya me había doctorado cuando empecé esta investigación postdoctoral. Los servicios de emergencia valencianos intentaron adaptarse a una normativa europea que es el sistema ES-Alert. Es un sistema de directriz europea que lo que intenta es que los ciudadanos de la Unión reciban notificaciones push-up en sus teléfonos móviles si se encuentran conectados con la cobertura en la red a un área de influencia donde se entiende que va a haber un problema de inundación. Antes teníamos un modelo basado en apps, pero el problema es que la población no descarga las aplicaciones, no descarga las apps, hay población que no sabe utilizarla, y entonces digamos que Europa ha intentado transformar el sistema de alerta temprana para que automáticamente cada ciudadano conectado en un área de influencia reciba una notificación push-up sin necesidad de descarga de ninguna aplicación, para asegurar un alcance poblacional adecuado y que las medidas de alerta temprana tengan suficiente efecto poblacional. Una vez que tú diseñas el sistema, tienes que saber qué mensajes enviar. Porque una cosa es tener el canal tecnológico diseñado, pero cuando tienes que enviar mensajes, tienes que saber de qué forma tienes que redactarlo, sobre qué debes alertar y cómo tienes que afrontar la comunicación del riesgo a la población. Y eso no es fácil, porque tienes que tener el equilibrio perfecto para no alertar a la población, para transferir confianza y para ser asertivo y para que además los mensajes tengan de alguna forma un componente aplicado y ejemplificador para que las medidas recomendadas de alguna forma sean entendidas y conduzcan a la acción proactiva de la población. Entonces digamos que el diseño de los mensajes no es fácil. Entonces los servicios de emergencia valencianos me encargan el diseño de una biblioteca de mensajes de alerta ante inundaciones y fue un proyecto muy bonito. Diseñamos hasta 97 mensajes de 53 áreas temáticas distintas, precisamente para que los servicios de emergencia tengan a su disposición un repositorio de mensajes que utilizar no solamente en la aplicación móvil o en la notificación push-up, sino desde una perspectiva multicanal, utilizando también las redes sociales, los medios de tradición comunicativa como la televisión y la radio. Es decir, que había que generar contenido. De hecho, en la directriz europea se habla de la necesidad de que las agencias de emergencia generen sus propios repositorios de mensaje. Y eso fue lo que se me encargó y fue una experiencia muy interesante respecto a la alerta temprana, que creo que es una de las áreas blandas que se dice, o no estructurales, no grises, de la gestión de inundaciones. Normalmente siempre se ha hablado de canalizaciones de agua, obras de ingeniería hidráulica, pero esto es un elemento más blando, más comunicativo, que salva vidas y que, por cierto, en el caso de Valencia no se activó
como consecuencia de una negligencia política de primer nivel. De acuerdo. Es bastante interesante y pertinente porque no solo se maneja la herramienta, sino cómo usas la herramienta. Y lo que se trata aquí es provocar orden y evitar el caos, ¿no? Por el miedo. Aquí en México tenemos algo similar que es la alerta sísmica. Pasa algo similar, lo cual resulta bastante pertinente si se desarrollan este tipo de herramientas para evitar el pánico. Creo que a nosotros, en el caso de los sismos, nos ayudaría también mucho tomar este ejemplo de ustedes en el caso de Valencia. Y hablando de herramientas, doctor, también trabajó en la creación de otra herramienta de acceso abierto para la planificación del riesgo de inundaciones a nivel municipal en este caso. ¿Cómo se desarrolló esta herramienta y cómo puede ayudar a la toma de decisiones? Nosotros, y aquí por supuesto hablo en equipo porque esto es fruto de un proyecto liderado por mi equipo de la Universidad de Alicante, conseguimos un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Español, un proyecto muy importante con un buen presupuesto, siendo el área de Ciencias Sociales, y tratamos siempre de hacer una investigación aplicada que permita generar información que oriente la toma de decisiones de aquellos que están encargados de la gestión del riesgo. La sociología muchas veces hace una sociología muy teórica, muy interesante, pero con escasa transferencia a los espacios en los que se toman las decisiones para resolver problemas reales de la población. Y nosotros intentamos que en la medida de lo posible nuestras investigaciones tengan repercusión real, ¿no? Por eso trabajamos con servicios de emergencia, con técnicos municipales de gestión de riesgo. Por eso entrevistamos a la población en trabajos de campo, no hacemos sociología de laboratorio, por así decirlo. Tenemos una inclinación o una vocación muy antropológica en ese sentido, de ir al campo a buscar el objeto de estudio, que son las personas. Y esta herramienta es una herramienta para el autodiagnóstico por parte de los técnicos municipales encargados de la gestión del riesgo de inundación, para que ellos sean capaces de autodiagnosticar si tienen o no las capacidades necesarias para afrontar aquellos impactos a los que su municipio está expuesto. Entonces se hace esa labor de autodiagnóstico y seguidamente, cuando se detectan déficits y oportunidades respecto a los recursos que se tiene, se da una hoja de ruta para que de alguna forma orientemos la planificación del riesgo de inundación con medidas específicas que nosotros hemos ido desarrollando en este proyecto. Y con la ayuda de estar en el campo. Exactamente, de conocer en profundidad y con experiencia basada en la realidad social la forma en la que la gente afronta las inundaciones, cuáles son sus déficits y cuáles pueden ser las medidas basadas en el contexto comunitario, en el conocimiento del contexto, que pueden ayudar a paliar estas situaciones. Muy bien, doctor. Bastante interesante y pertinente justamente en estos tiempos de cambio climático sobre todo. Y no solo estudió usted también desastres naturales, sino también los efectos sociales de proyectos de gran escala, ¿no? Como minería en Brasil o las represas en Chile. ¿Cuáles son los principales desafíos en la evaluación del impacto social de este tipo de proyectos? Pues esa es otra de las líneas que nosotros, y también hablo aquí en nombre del equipo, por supuesto, otra de las líneas que hemos desarrollado. Antonio Aledo, que es el catedrático de Sociología Ambiental de la Universidad de Alicante, que fue mi mentor y mi director de tesis, inició en los años 2000 una línea muy interesante de evaluación de impacto social. A él le encargan la evaluación de impacto social del proyecto de ampliación del Canal de Panamá en 2004. Fue un monstruoso proyecto, lógicamente, que iba a afectar a las comunidades campesinas, porque la primera propuesta era hacer áreas inundables con las que aumentar la capacidad del canal. Luego se desarrolló otra propuesta basada en la modificación de las esclusas. Pero digamos que la primera propuesta era de una gran capacidad de afectación en las comunidades rurales campesinas que vivían en la zona canalera. Entonces Antonio empezó por esa línea y yo ya, cuando me incorporé a trabajar con él, seguimos en esa línea y desde el equipo se han desarrollado proyectos para evaluar los impactos sociales de proyectos como la minería, de proyectos de construcción de grandes represas. Y en ese sentido hemos trabajado en Brasil, hemos trabajado en Chile. Antonio dirigió un trabajo sobre los impactos sociales de la mina de hierro a cielo abierto más grande del planeta, en Paraguapebas, en la Amazonía brasileña. Y fue la propia empresa la que encargó esa evaluación de impacto social. ¿Por qué? Porque digamos que la empresa, cuando es consciente de la forma en la que va a impactar en la comunidad, tiene el control de los riesgos sociales que pueden estallar en forma de huelgas, procesos de resistencia o falta de aceptación por parte de la comunidad de estos proyectos. Y los proyectos deben asegurar su éxito comunitario para tener al final un éxito empresarial, ¿no?
Entonces, el mayor de los problemas o desafíos en torno a la evaluación de impacto social es que no es un requisito legal obligatorio, sí lo es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, hay que hacer pedagogía con las empresas para que entiendan la utilidad de entender ex ante, antes de que los proyectos comiencen, cómo van a ser afectadas las comunidades, de forma que se entienda mejor si el proyecto tiene o no tiene viabilidad social. Y eso lo conseguimos a través de esta herramienta sistemática para evaluar los impactos sociales de una forma, digamos, muy pormenorizada. O más integral, ¿no? Y más integral. Tomar en cuenta la parte social, la parte humana. Exacto. Ya que muchas veces se asocia a la gestión ambiental solo con la dimensión técnica. Exacto. Y en ese sentido, doctor, ¿por qué es clave incorporar una perspectiva sociológica en estos estudios? Yo creo que es fundamental porque los proyectos no trabajan aislados de la comunidad. Es decir, si tú construyes un puente del punto A al punto B, los impactos no van a ser solamente relevantes en el área en el que se circunscribe ese puente desde el punto A al punto B, sino que vas a modificar las lógicas de distribución de los flujos de personas, bienes y servicios. Y eso produce cambios dentro de la comunidad tremendos. Otra perspectiva es conocer la viabilidad social de ciertos proyectos. Hay algunos proyectos que tienen un gran diseño técnico, que puedan tener de alguna forma grandes ideas y grandes intenciones, pero que tienen una escasa integración dentro de las lógicas comunitarias y hacen que esos proyectos fracasen. Entonces, controlar la parte social es fundamental para conocer el éxito o no de estos proyectos, por supuesto. Muy bien, y en este sentido, de cara al futuro, ¿qué líneas de investigación le gustaría explorar más a fondo? ¿Cree que las políticas públicas están avanzando en la dirección correcta o en términos de gestión de riesgos? Yo creo que se está aprendiendo a golpe de desastre, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hoy en día asistiendo a un momento de gran incertidumbre, donde se están produciendo grandes dinámicas de negacionismo discursivo en torno a la cuestión ambiental. Entonces creo que hay una línea que es la de la comunicación del riesgo, que no solamente gira en torno a la alerta temprana, sino la pedagogía de la situación en que estamos viviendo con instituciones y con la propia población, habida cuenta de que enfrentamos un momento de gran negacionismo climático por parte de grandes sectores de poder de la sociedad global, y creo que es fundamental reivindicar en este momento la racionalidad, la ciencia, para hacer pedagogía de una forma adecuada de la necesidad de abordar estos desafíos desde una perspectiva integral. Por tanto, creo que la comunicación del riesgo, llegar bien a las instituciones, convencer que nos consolidemos estos enfoques integrales en las plataformas donde se produzca la gestión de los desastres, es el mayor reto, habida cuenta de que todavía los encargados de la gestión del riesgo participan de enfoques muy técnicos o muy tecnocráticos, donde hay una escasa permeabilidad de lo social, ¿no? Entonces el reto es ese, convencer de la necesidad de los enfoques integrales en un momento de negacionismo y tratar de apostar por medidas de adaptación que sean lo más integrales y adaptativas posible, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y apostar más a la transversalidad, ¿no?, entre disciplinas. Sí, y ya para cerrar, doctor, con base a esta reflexión que usted hace, ¿qué consejo daría a futuros investigadores, en especial aquellos enfocados en el diseño, la planeación y la gestión del espacio urbano y arquitectónico? Y en este caso, ¿por qué es importante que desde el diseño también se toquen temas enfocados en sociología ambiental y en trabajar en la interfaz entre ciencia y políticas públicas? Yo creo que los enfoques emergentes son integrales. Los equipos de trabajo cada vez más y los paneles de expertos de los proyectos europeos, se puede apreciar, son multidisciplinares. Se apuesta por el conocimiento integral, de forma que creo que aunque uno se pueda especializar mucho en un sector, debe tener un conocimiento complementario que le permita en cualquier caso o en cualquier proyecto tener una visión global de su propio proyecto, que no aísle la visión de su propio proyecto en torno al conocimiento técnico que pueda tener, sino que sea capaz de entender el urbanismo o las infraestructuras como un bien con un componente técnico, por supuesto, pero como una plataforma donde se van a generar cambios de vida en la población que hay que saber detectar. Es decir, no debemos dejar a otros especialistas la tarea de revisar o diagnosticar el efecto social de las grandes obras o del urbanismo, sino que los urbanistas, desde el propio diseño, deben incorporar esa sensibilidad social
para que los diseños sean lo más sensibles a las lógicas comunitarias y los proyectos tengan un buen efecto dentro de la comunidad y también reciban la aceptación por parte de la comunidad. Creo que ese es el consejo, que por supuesto se apueste por una formación específica en algo, en lo que uno sea especialista, pero que trate de recibir información, conocimientos y formación complementaria que le permitan entender sus campos de trabajo desde una perspectiva también global y holística, porque creo que esa es la base de cualquier proyecto que aspire realmente a ser sostenible. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctor, por esta breve cátedra de impactos sociales y esta importancia de tener en cuenta la sociedad en el territorio. Ha sido un placer compartir con usted, doctor Pablo Aznar. Muchas gracias por la posibilidad de colaborar en este espacio de difusión. Comunidad oyente, les invitamos a darle like y seguir este podcast. Mi nombre es Javier Eduardo Parada Rodríguez, en la conducción Yatsin Macías, Liliana Romero y Jesús de Hoyos en la producción y Ángel Medina en la operación técnica. Les deseamos a toda la comunidad un excelente día.